En este tercer periodo vamos a estudiar el movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Pues su mismo nombre lo dice, un objeto que está girando. El movimiento circular o movimiento angular es de gran importancia y en este bloque estudiaremos sus características. Además, observaremos su analogía con el movimiento de traslación, en el que la posición cambia constantemente. Un movimiento de traslación es que un objeto se traslada de un punto a otro, pero en este caso va a ser en forma circular. Los cuerpos pueden tener una combinación de movimiento traslacional y movimiento rotacional, como nuestro planeta. Nuestro planeta rota sobre su propio eje, pero además tiene un movimiento de traslación, es decir, se traslada alrededor del Sol. En esta sección solo consideraremos cuerpos rígidos describiendo un movimiento puramente rotacional, como lo es el caso de ruedas, ejes y poleas estacionarias y otros dispositivos que giran sobre su eje, sin incurrir en movimiento traslacional. O sea, solamente vamos a ver el movimiento rotacional sobre su eje, no el traslacional. Si hay un movimiento, obviamente hay un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento circular o movimiento circular es cuando al moverse un cuerpo su trayectoria describe una circunferencia, es decir, los puntos de la trayectoria son equidistantes de un punto llamado centro. Por eso son importantes las imágenes. Entonces, aquí está el centro, aquí tenemos el radio de la circunferencia que está describiendo la trayectoria. El objeto va girando en sentido de las manecillas del reloj. Y aquí vemos las componentes de velocidad en los 4 puntos cardinales. La cantidad de rotación que sufre un cuerpo se mide por el desplazamiento angular, θ, es decir, el ángulo. Si en el disco de la siguiente figura que está girando sobre su propio eje, el punto A se mueve hasta la posición B, de aquí a acá, el desplazamiento angular sufrido se mide por el ángulo, θ, es decir, por este. Generalmente el desplazamiento angular se mide en grados, revoluciones o radianes. Sin embargo, para la mayoría de los problemas de física es más conveniente utilizar como medida del desplazamiento angular el radián. Los grados que ya conocemos de los ángulos, las revoluciones, una revolución es un giro, una vuelta, y los radianes lo tuvieron que haber visto en su clase de matemáticas, en geometría, pero les comento, un radián es aquel arco que tiene la misma distancia que el radio del círculo que está formando. Es decir, si esta distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá en este arco, esto se conoce como radián. Y un círculo tiene, como vemos aquí, 300 grados equivalen a 6.28 radianes. Un ángulo de 180 grados expresado en radianes son pi radianes. Por lo tanto, 360 grados equivale a 2 pi radianes. Es decir, a 6.28 radianes. Aquí está de nuevo. El radián es un ángulo central cuyo arco S es igual a la longitud del radio R. Esta distancia es igual a esta. Es una cantidad adimensional. Un radián es igual a 57.3 grados. El desplazamiento angular en radianes puede definirse como la razón entre la longitud del arco descrito y la longitud de su radio de giro. Es decir, un ángulo es igual a la distancia S del arco entre la distancia del radio del círculo descrito. Aquí está lo que significa cada variable. Por eso les vuelvo a recalcar, son importantes las imágenes en sus temas para que los puedan comprender. Si el desplazamiento θ, es decir, del ángulo, se incrementa hasta que sea 360 grados, entonces el arco S es igual a la longitud de la circunferencia, 2pi por r. Por lo tanto, el ángulo sería 2pi por r entre r
Entonces el ángulo, es decir, la vuelta completa va a ser igual a 2pi radianes. Considerando las equivalencias siguientes se obtiene el valor aproximado de un radián. Una revolución es igual a 360 grados, que es igual a 2pi radianes. Un radián es igual a 360 grados entre 2pi. 360 grados entre 2 por 3.1416. Un radián es igual a 57.29 grados. Esto es solamente cultura general, es un repaso de su materia de geometría. Y aquí viene un ejemplo. Si la longitud del arco S, es decir, esto, es de 6 pies y el radio es de 10 pies, ¿cuál es el desplazamiento angular en, inciso A, radianes, B, en revoluciones, C, en grados? Aquí vamos a hacer una conversión de unidades como lo hicimos en el primer periodo de este curso. El ángulo es igual al arco S entre el radio. 6 entre 10 es igual a 0.6 radianes. Si tenemos 0.6 radianes y lo queremos convertir a revoluciones, entonces radianes está arriba, lo ponemos abajo. ¿Qué queremos que aparezca? Revoluciones. Buscamos nuestra equivalencia. Una revolución es igual a 2pi radianes, como lo vimos anteriormente. Multiplicamos 0.6 radianes por una revolución, nos queda 0.6 radianes revolución, dividido entre 2pi radianes. Haciendo nuestras operaciones en la calculadora nos da un resultado de 0.0955 revoluciones. Asimismo, si vamos a convertir los 0.6 radianes a grados, entonces hacemos lo mismo. Está arriba radianes, ponemos radianes abajo para eliminarlos y buscamos nuestra equivalencia. 360 grados es igual a 2pi radianes. Hacemos nuestras operaciones y tenemos que el ángulo va a ser igual a 34.38 grados. Ejemplo 2. Una lenteja de un péndulo de 1 metro de longitud oscila describiendo un ángulo de 25 centímetros. Como se muestra en la figura, calcule el desplazamiento angular en radianes y en grados. Hacemos lo mismo que el ejemplo anterior. Dividimos la longitud del arco S entre el radio. 25 centímetros entre 100 centímetros es igual a 0.25 radianes. Luego hacemos la conversión. 0.6 radianes, radianes está arriba, queremos desaparecerlo, lo ponemos abajo, buscamos nuestra equivalencia y decimos 57.3 grados es igual a un radián. Hacemos nuestras operaciones en la calculadora y vemos que el ángulo es de 14.33 grados. Tenemos un tercer ejemplo. Un punto en el borde de un disco de 8 metros de radio, se mueve un ángulo de 37 grados. Calcule la longitud del arco descrito por el punto, es decir, calcule esto. Bien, el ángulo es de 37 grados. Un radián es igual a 57.3 grados. Por lo tanto, haciendo estas operaciones nos da un desplazamiento angular de 0.6457 radianes. Despejando de esta fórmula la longitud del arco, es decir, R está dividiendo, pasará multiplicando del otro lado el signo de igual, y sustituyendo los valores nos da un arco de 5.17 metros.